Saludos en el nombre de Jesús. Este es el Ministerio de Jesucristo, la Piedra Viva. Y este es el evangelista Elías Álvarez, que le habla, dándole un saludo, un abrazo, esperando en el Señor, que el Señor lo fortalezca y le dé paz. A mí me gusta mucho cuando usted va a leer las epístolas de Pablo, Pedro, Juan. Me gusta mucho porque las salutaciones te llevan a un lugar de realidad con Dios. Usted va a ver que yo termino las transmisiones a veces siendo un poco específico en la salutación y eso, y es porque da una realidad del cielo, y es una realidad bonita. La paz de Dios, la gracia de Dios multiplicada, la presencia de Dios, lo que Dios hace en nosotros es real y es tangible. Mi hermano, nunca deje que las tinieblas de este mundo opaquen la realidad de la luz de Dios en su vida. Ay, nosotros somos luz, luz en medio de tinieblas, y la luz que está en nosotros es la luz de Jesús. Esa luz que echa fuera las tinieblas y se queda todo alumbrado, y la esperanza llega pronto. Así que no te rindas con tu familia, no te rindas, no dejes de orar por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo, por tus padres, por tus abuelos, por tus tíos, por tus hermanos. No dejes de orar, no dejes de orar. Hay personas que necesitan un mes de intercesión fuerte, hay otras personas que necesitan un año de intercesión fuerte, hay personas que necesitan 5, 10, 15 años. Pero Dios siempre llega a tiempo. Así que no sueltes nunca, ni dejes de orar, ni dejes de brillar. Ay, santo Dios. Ay, papá, qué lindo tú eres, Dios. Y yo estoy diciendo estas palabras porque el Espíritu Santo me está diciendo, hay una persona que necesita escuchar esto. Yo te llamé, yo te ungí, yo te di propósito, yo te defino, te dice el Señor. Yo te defino, no los hombres, no la familia, no la gente. Soy yo que te defino, soy yo el que te llamé. Gracias, Jesús. Ay, papá, qué lindo es Dios. Vamos para Éxodo capítulo 19 y estamos estudiando Biblia 105, autoridades. Autoridades, vamos por la parte 8. Yo quiero que usted vea cómo Dios opera con nosotros. Dios opera a base de autoridades. Y hay veces que nosotros, depende de donde venimos criados, porque si usted viene de una familia donde todos son ingenieros, contratistas, y están acostumbrados a con el dedito mandar, tú haces esto y tú haces aquello, usted se acostumbra a una casa donde la autoridad y ejercer autoridad es algo normal. Si usted viene de un lugar donde pues sus padres tuvieron un empleo y están bajo un jefe o bajo de un gerente o bajo de un capataz como era antes, y aunque está bajo autoridad, pero se ejerce menos autoridad. Yo quiero que usted vaya entendiendo de que sea que usted venga de una casa con autoridad o menos autoridad, a donde Dios lo quiere entrar, es al reino de los cielos, donde las autoridades son dadas por Dios para el crecimiento de la iglesia. Dios te bendiga, Marisol. Así que Dios va a poner en ti autoridad, y aunque tú digas, yo no la quiero, te voy a enseñar hoy, en Éxodo 19, el corazón de Dios para con esto, para contigo. Y dice la Biblia que después que, ¿verdad? Hago un breve resumen. Dios pasa por el Mar Rojo a Israel. Ellos se encuentran con las aguas de Mara y Dios hace un milagro. Ellos piden que haya comida, baja el maná, piden que haya carne, bajan las codornices, pide que haya agua porque tenían sed, brota de la peña de Oreb agua, y ya ellos tienen su primera victoria, peleando, ¿verdad?, como un ejército en contra de un enemigo. Ahora, el propósito de Dios es reunirse con ellos. Y si se acuerda, desde que estaban en Egipto, Dios le dijo a Moisés, dile a Faraón que camino de 3 días en el desierto, el pueblo se va a reunir conmigo porque yo me voy a encontrar con ellos. El propósito de Dios siempre fue ir, encontrarse con Israel para que Israel conociera quién es Él.
Esto es primario. Esta es la razón por la cual de las 10 plagas. Esta es la razón por los milagros y las señales. Por un encuentro, por un entender. Porque Dios le iba a dar unas leyes, porque Dios los iba a dar una identidad de pueblo. Ay, gloria a Dios. ¿Tú te crees que Dios solamente te salvó a ti del pecado y la muerte? Te sacó a ti de ese revolú que tenías tan horrible que nadie te podía sacar, simplemente para dejarte como un trofeo lindo para que la gente viera lo espectacular que tú eres. No, Él vino a darte propósito, y el propósito, encontrarse contigo, que tú conozcas quién es Él, revelación, y que tú te manifiestes en esto del reino de los cielos. Así que vamos a leer unos versos del capítulo 19, y posiblemente hayan personas que vayan a decir, yo nunca había escuchado esto, porque es un capítulo donde se leen solamente, normalmente en predicaciones, 2 o 3 versos, pero hay un contexto y hay una historia completa que te lleva desde el principio hasta el fin, y te vas a asombrar del corazón de Dios, y te vas a asombrar cómo terminó Israel en la relación con Dios. Así que lee Éxodo capítulo 19, dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Había salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Aquí Dios está definiendo la relación y la realidad que va a pasar. Si guarda mi mandamiento y guarda mi palabra, vosotros seréis mi especial tesoro. Y yo quiero que usted se dé cuenta que Dios, en una frase, nuevamente, utiliza el nombre de Jacob seguido por el nombre de Israel. Vamos de nuevo para atrás para que usted vaya viendo. Estamos en el 3, en la mitad. Dice: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Y usted va a decir, son lo mismo, ya nosotros hablamos acerca de esto. Pero yo quiero que usted vea algo. Dios en su soberanía sabía la conducta humana, y que una parte del pueblo iba a corresponder a la naturaleza de su antepasado Jacob. ¿Se acuerdan? El usurpador, el mentiroso, el que se hacía trucos, el que engañaba, el que siempre quería estar arriba y nunca quería estar abajo. Dios le dijo a Moisés: yo sé con lo que yo estoy bregando. Parte de ellos son como Jacob, no han sido convertidos, pero otra parte de ellos es como Israel. Y yo quiero empezar a hacer una comparación del pueblo de Israel con la realidad de nosotros, la parte espiritual, siendo hijos de Israel, y la parte carnal, siendo hijos de Jacob. ¿Será posible que nosotros tenemos dos naturalezas corriendo a la misma vez, que luchan una con la otra? Claro que sí. Al punto que Pablo escribe y dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque queriendo hacer lo que quiero hacer, ¿verdad?, lo que es correcto, termino haciendo lo que no es. Y cuando no voy a hacer lo que no debo hacer, lo termino haciendo. Entonces, aquí Israel se va a encontrar con Dios, y Dios sabe con quién está bregando. Dios sabe que está bregando contigo. Dios sabe que hay una fortaleza, y Dios sabe que hay unas debilidades. Él lo sabe. No se lo esconda. Él lo sabe. Hay personas que dicen: ay, Dios lo sabe, pero yo no se lo digo. Díselo. Porque hasta que usted no le diga esa debilidad, esa fragilidad que usted tiene, esa parte que no ha sido desarrollada, hasta que usted no la mencione, usted no le está dando permiso a Dios
a bregar con esa situación y usted no está reconociendo que necesita ayuda. Cuando usted reconoce que necesita ayuda, reconoce que le faltan herramientas, reconoce que es débil en unas áreas, entonces esa es la puerta abierta para empezar los cambios. Pero mientras usted siga con ese orgullo, porque todos nosotros tenemos orgullo, y usted diga, no, que nadie se entere porque Dios brega conmigo. Mire, mi hermano, sí Dios brega con usted, pero usted tiene que abrir su boca y decirle, Dios. Y lo voy a decir de una forma cómica, esto le pasa a personas. Hay gente que tiene fobia de girar hacia la derecha. No, son bien pocas en este mundo, pero las hay. Y agarro ese tema por un ejemplo. Que usted le diga a Dios, Dios mío, tú sabes que yo tengo fobia, yo no quiero virar a la derecha, esa es mi debilidad. Ayúdame. Pero hasta que usted no lo pida, usted no lo va a recibir. ¿Se acuerdan el verso que dice, el que pide, recibe, el que busca, halla, el que toca la puerta, se le abre? Autoridades es usted hablar para que se manifieste algo. Así que está Dios diciéndole, yo sé, anúnciale a los desobedientes que son la casa de Jacob y a los obedientes que son los hijos de Israel. ¿Habrá Dios dicho alguna palabra a tu vida y ha tenido que, hay veces que Dios te tiene que hablar a la carne y decirle, le dice al pastor, háblale a la carne de la iglesia porque es tan grave? Hay otras veces que le dice, háblale al espíritu de la iglesia, que ellos te van a corresponder. Mira qué lindo es Dios. Dios me conoce. Dios me conoce. Y eso es algo precioso. Saber que el Creador te conoce de arriba a abajo y que yo no tengo que esconder nada delante de Él. Y el plan que Él tiene hacia mi vida, Él tiene todas las estrategias para evitar que yo fracase. Entonces dice aquí el 5. Estamos en Éxodo 19:5. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Aquí vamos. Dios no dijo, y me serán sacerdotes y gente santa. Dios dijo, me serán un reino de sacerdotes y gente santa. La manera de gobierno que Dios vino a establecer es reino. Habíamos tocado acerca de democracia, habíamos tocado acerca de otras áreas. Dice el 7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una. Dijeron, todo, el pueblo de Jacob y los hijos de Israel, todos dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Mira esto. Hasta ese momento Dios hablaba con Moisés y Moisés después le comunicaba al pueblo. Ahora, en este momento histórico, Dios le dice, yo voy a venir en una nube espesa y te voy a hablar y el pueblo va a escuchar mi voz. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros escuchemos su voz. Dios quiere, desde el principio, Dios quiere que nosotros escuchemos su voz. Y le dice, y para que también te crean para siempre. Sí, porque Dios sabía que, según dice aquí los hijos de Jacob, la casa de Jacob iba siempre a decir, ay, yo nunca he escuchado a Dios hablándote eso. Puede ser que te la estás inventando. Y Dios le dijo, yo voy a sellar esto para que se acaben las murmuraciones y sepan que yo hablo contigo. Y dice, estamos en Éxodo 19, el 9, al final del 9 dice, y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo
y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalará términos al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. ¿Por qué? Porque el monte es santo, porque Dios estaba en el monte. Dios bajó al monte y el territorio es santo. Y esto lo tocamos con Moisés en la zarza ardiente, que cuando él se acerca, Dios le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Y lo mismo pasa con Josué. Cuando va a conquistar a Jericó, se le presenta este hombre con la espada desenvainada y Josué le dice: ¿eres tú de nosotros o estás en contra de nosotros? Y él le dice: ninguno de los dos. Yo soy el príncipe de ejército de Dios, de los cielos. Y le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisa es santo. Cuando en este momento histórico, y más adelante, porque pasaron mucho, cuando Dios se manifestaba, la manifestación de Dios era tan fuerte, tan espectacular, tan gloriosa, que Él santificaba todo lo que Él tocaba. Y esto es un asomo a la figura de Jesús. ¿Por qué? Porque al Dios bajar sobre el monte queda santo, porque su presencia está ahí. O sea, no hay impureza, no hay nada vil, no hay nada malo. Cuando Jesús baja y está entre los hombres, dice la Biblia que cuando Él tocaba a un enfermo, se sanaba, porque era imposible que el enfermo, y hablando de la ley de Moisés, que decía: si tú tocas a alguien que está sangrando, tú eres inmundo juntamente con él. Si tú tocas a alguien que tiene lepra, tú eres inmundo con él. Son enfermedades, eres inmundo. Jesús, cuando tocaba al enfermo, el enfermo se sanaba, porque era imposible que la inmundicia pudiera más que la santificación de Dios. Por eso es que en el Nuevo Testamento, y esto lo vamos a tocar más adelante, los hijos de Dios, lo que mora en ellos, esa presencia de Dios, de ese Espíritu Santo, ese bautismo, ese poder, ese nombre que es sobre todo nombre, no tiene un contrincante que lo venza. Nosotros santificamos lo que tocamos. Oh, y yo quiero que usted vaya entendiendo la autoridad que Dios le ha dado. En 1 Corintios dice: la mujer que está casada y el esposo no está en la iglesia, cuando ella venga de la iglesia y entre a su casa, ella santifica a su esposo, aunque el esposo sea no creyente. Alábalo si puede. Mira la autoridad que Dios ha depositado en tu vida. Y lo estoy llevando desde el Antiguo Testamento para que tú veas la obra poderosa de los siglos que nos llevan a nosotros a la realidad del Evangelio que se predica hoy, que es el tiempo, todavía estamos en los tiempos de los gentiles, que se le ha otorgado a los gentiles un poder sin igual. Lo que tú hagas con el poder es otra cosa, pero se le ha entregado autoridad. Dice entonces Dios le pide que se santifiquen, y aquí vamos a aplicar algo histórico y algo que todavía se preserva en esas costumbres de allá del Medio Oriente y de Asia Menor. Las personas que viven en el desierto y las personas que viven en estos lugares que son bien calientes y bien áridos, igual también pasa con la gente que vive en el frío, pero en estas costumbres ellos no se bañaban todos los días. ¿Por qué? Porque no había agua accesible para bañarse todos los días, porque no había una manera para poder, ¿verdad?, asearse de una forma correcta. Ellos a veces se bañaban después de 3 días, después de 4 días, después de 5 días, después de estar adobados, después de estar sudaditos una y otra vez, y tener un olorcito a bacalao apestoso. Pero esa es la cultura. Muchos árabes guardan esa cultura, y muchos árabes ellos se untan aceites y eso, y ellos usan batola y no tienden a bañarse quizás todos los días. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, aquí vamos. Dios le dice: yo sé que ustedes tienen costumbre,
Y yo sé que ustedes no están muy aseaditos que digamos. Necesito que se preparen en todo. Que se bañen, que se preparen porque se van a encontrar conmigo. Santifíquense, quítense las impurezas del cuerpo. Entonces, dice que al tercer día va a bajar. Entonces, el 13 dice, no lo tocará a mano, estamos hablando del que cruce el lindero que Dios estableció, no lo tocará a mano porque será apedreado o asaeteado. O sea, aquí dice, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Aquí está diciendo Dios, van a haber unos límites, y si alguien cruza esos límites, lo tienen que matar. Sea apedreado, o sea con lanzas o con saetas, que son instrumentos de guerra a larga distancia. No frente a frente, sino a una larga distancia. Pues larga distancia puede ser 10 pies, 20 pies, 30, 40 pies de distancia. Y dice el 14, y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, está preparado para el tercer día, no toquéis mujer. Vamos a detener todas las actividades. Y dice el 16, y aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. O sea, el escenario fue tan sobrenatural, tan poderoso, tan terrible, que todo el mundo agarró miedo, temor. Dijeron, ¿qué es esto? Se sacudieron. Y dice el 17, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Dice el 18, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¡Qué espectáculo poderoso! Dios descendió en el monte en fuego. Santo Dios. Aquí podemos hablar un montón de cosas, lo que de la misma manera como desciende en Hechos de los Apóstoles, que desciende, dice la Biblia que un estruendo, un ruido bien fuerte, y de momento fuego, llamas de fuego aquí en la cabeza, que se movían. Hay gente que me han contado, yo he estado orando, he estado en la presencia de Dios, y yo siento algo en la cabeza. Me dicen, siento algo en la cabeza, y me toco y no tengo nada. Me dicen, ¿qué es? Y yo le digo, si tú sientes algo en la cabeza que te baila, no es algo que esté ahí haciendo presión, no, es algo que se mueve. Que se mueve, esa es la llama de fuego que los apóstoles y la iglesia primitiva vivió cuando descendió el Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles. Y tengo varias personas que me han dicho, mira, yo la siento, y yo toco que no hay nada, pero cuando saco la mano sigo sintiendo que se mueve de lado a lado. Eso es algo precioso. Esos son señales y maravillas que Dios le da a su pueblo, confirmando el pacto que tiene con ellos. Entonces Dios aquí cae encima del monte como fuego, y aquel monte humeaba. Ay, Señor amado. Y dice que se estremecía. Wow. Hay un versículo que dice que en la presencia de Dios la tierra tiembla. Santo Dios. Yo no sé si usted ha estado en un momento donde Dios se le ha revelado tanto que usted no se puede quedar de pie. Su cuerpo tiembla, todo lo que es usted tiembla. Hay gente que dice, ¿por qué yo tiemblo y no me puedo parar de temblar? Porque la presencia del Santo de Israel está sobre usted, y es imposible que el monte no tiemble. Ay, ay, ay.
Esas son las cosas que Dios nos deja saber a nosotros. Yo soy omnipotente, te estoy tocando un poquito y no aguanta. Entiende que soy Dios. Qué Dios precioso, qué Dios bello, que se quiere manifestar a nosotros y quiere que nosotros tengamos una experiencia con Él. Y dice la Biblia, estamos en Éxodo 19, capítulo 19, verso 8, dice: todo el monte de Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Aquí vamos. Cuando la bocina empezó a tocar, no paró de tocar. Y estamos hablando, cuando Dios le dice, va a haber un sonido de bocina, no es humano. Yo quiero que usted se imagine una trompeta sonando sin parar. Por 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y mientras va pasando el tiempo, en vez de disminuir, se está más fuerte y más fuerte. Y en ese momento donde la bocina todavía está sonando en extremo, mira cómo dice, en extremo, fuerte, dice, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Ay, Señor amado, y dice el 20, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Esto pasó a ojos de todo el mundo. El pueblo completo escuchó la voz de Dios. Y quiero detenerme un momento ahí para poder elaborar esto. Si hay algo que Dios quiere, sobre todo los creyentes y sobre todo las personas que temen a Dios, Él quiere que todos escuchen su voz. Él quiere que todos escuchen su voz. Y esto me lleva a mí a una realidad, a veces religiosa, que hablamos. Me acuerdo en los años 80 y 90 que G.J. Ávila estaba predicando el Evangelio y él decía que el Señor Jesús se le apareció en el cuarto y el Señor Jesús le habló, y había mucha gente que decía, ay, yo no sé. Pero entonces ese hombre, Dios lo usaba haciendo milagros y señales, y a través del ministerio de él hasta se resucitaron varias personas. Me cuentan una vez en la ciudad de Coamo, en Puerto Rico, que él está dando una campaña y cuando está orando por los enfermos le llevan un bebé, y cuando le enseñan el bebé que está en los brazos, el bebé estaba muerto. Y esto me lo cuenta gente que estuvo ahí con él. Y me dicen que él agarró el niño y empezó a gemir y a llorar y le dijo, Dios mío, no permitas que este infante perezca, devuélvele la vida. Y a ojos de todos, el niño estaba violeta, no respiraba, estaba muerto hace rato. Empezó a cambiar el color, y el nene salió llorando. Frente a todos, un milagro de resurrección. La gente empezaron a decir, bueno, ¿cómo podemos definir esto? No, se nos hace difícil poder entender de que Dios se le revela físicamente a G.J. Ávila y que Dios le habla físicamente. En una parte dice G.J. Ávila que Jesús lo agarra en los brazos y lo levanta y lo empieza a arrullar como un niño. A la gente eso le chocó y dijeron, ok, ¿cómo podemos definir esto? Porque Dios lo usa en milagros y señales y la gente se convierte. Vamos a definirlo así. No todo el mundo va a Dios, pero Dios lo escogió a él, porque él es el que tiene esa experiencia, los demás no. Es un trato especial con G.J. Ávila. Eso no es lo que está escrito en la Biblia. Aquí desde un principio, cuando Dios se le fue a revelar al pueblo, quería que todo el pueblo escuchara la voz. Entonces usted va a decir, ok, está bien que escuchara la voz. Hay mucha gente que cuando se toca este tema pasa por desapercibido una realidad espiritual. ¿Cuál es?
de que en Egipto habían un montón de dioses y de manifestaciones sobrenaturales. Y habían deidades que en algunos puntos históricos, la gente llegó a escuchar la voz de ellos. Usted va a Babilonia, y en Babilonia tenían unos dioses, y ellos tenían los dioses, y había manifestación demoníaca, y había voz que salía del plano espiritual. Y Dios le está diciendo a Moisés: yo quiero que mi pueblo conozca mi voz y la sepa diferenciar de cualquier otra voz extraña de deidades y de dioses ajenos. Porque cuando tú conoces la voz, hay una conexión. Y no tan solamente, bueno, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Cuántos de ustedes han puesto un mensaje por Facebook, por Instagram, por Twitter? Y como le escribieron, no fue hablado con un tono de voz y con una expresión, ¿verdad? Que nosotros a veces damos un énfasis en unas palabras, hablamos más bajito en unas cosas cuando es un sentimiento profundo, hablamos más alto cuando el sentimiento es un poco más intenso. Simplemente lo escribimos. ¿Y cuántas personas han malinterpretado lo que usted escribió? Porque lo que se escribe se traduce según lo que la persona tiene en su mente y en su corazón. Y Dios le está diciendo a Moisés: antes de yo darle las leyes, yo quiero que ellos escuchen mi voz. Sepan cómo yo hablo. Sepan cómo yo me expreso y hago el énfasis, y que mi voz, y una de las cosas que dice aquí, dice que la voz era tronante, como trueno, para aquellos que han tenido la experiencia de poder escuchar la voz del Padre. Porque el Padre tiene una voz, el Hijo tiene una voz, y el Espíritu Santo tiene una voz. Los tres tienen un tono de voz diferente. Y aquellos que han escuchado la voz de Dios Padre, cuando Él habla, es como un trueno. Y te puede hablar bien dulce y bien cariñoso, y tiembla todo. Y una potencia increíble que tú no sabes qué hacer. Porque estás parado delante de algo que es sobrenatural, de alguien, mejor dicho, de Dios, que es sobrenatural y no se compara a nadie. Esta experiencia yo la tuve a los 14 años, cuando Dios Padre me habla. Y usted va a decir: sí, yo he escuchado la voz del Espíritu Santo. Sí, qué bueno. La voz del Espíritu Santo es una voz suave, a veces parece como si fuera la voz de la conciencia. Es una voz dulce, es una voz amable. Digo, también es regaña, pero es una voz amable, una voz delicada con los asuntos. La voz del Señor Jesús es una voz con autoridad. Es una voz que llena todo. Es una voz que cuando Él habla, se desaparece el plano carnal y la realidad de Él y tú están presentes. Y delante de nada se esconde. Es preciosa. Los tres tienen una voz, cada uno peculiar. Y yo hablo de esto porque en muchas iglesias, cuando yo he ido a bregar con ellos, a predicar o a enseñar, a dar estudios, a compartir con ellos, muchas iglesias separan la parte espiritual de lo que viene siendo las manifestaciones de Dios. Y cuando digo separan, si ellos creen en el Espíritu Santo, si ellos creen en la manifestación de Dios hasta cierto punto, pero cuando vamos a hablar acerca de lo que es la voz de Dios y voces que hay en el plano espiritual, ahí yo tengo muchas iglesias que se escaman porque no quieren entrar
en la realidad del plano de Dios. ¿Ok? Y usted va a decir, ¿cómo es eso? Bueno, usted se acuerda en Hechos de los Apóstoles, cuando dos de los apóstoles están predicando el Evangelio y una mujer que era pitonisa, que la utilizaban para adivinar y la utilizaban para hacer diferentes cosas, se fue detrás de ellos y empezó a decir, voz de Dios y no de hombre. Escuchen a estos varones que vienen con voz de Dios y no de hombre. Y al segundo día uno de los apóstoles se vira molesto, ya está hastiado, y le dijo al espíritu inmundo que estaba dentro de ella, sal fuera de ella y calla. Dice la Biblia que el espíritu salió fuera de ella y a ella se le quitó el espíritu de adivinación. Y por ese revolú, el dueño que era de ella, que se hacía de dinero por causa de ella, hizo un revolú y por poco los mata. Mire esto, esta mujer escuchaba la voz del espíritu que habitaba dentro de ella, que no era el espíritu de Dios, era un demonio. Y esa voz le decía, di que estos hombres son de Dios. Y usted va a decir, ¿por qué ella está diciendo que esos hombres son de Dios? ¿De cuándo acá el diablo le quiere abrir puertas a Dios? Mi hermano, mi hermana, el diablo es un engañador y el diablo viene a matar, a robar y destruir. Él tiene estrategias que si usted no es guiado por el Espíritu de Dios, usted va a quedar en confusión. Si ella seguía diciendo que era voz de Dios y no de hombre, y ellos seguían predicando el Evangelio, estaban haciendo señales y maravillas, cuando ellos se fueran de ahí, ¿a dónde iba a acudir la gente? Pues a la mujer que está diciendo, estos son voz de Dios y no de hombre. Y entonces el reinado o la manifestación pitónica iba a ser aún mayor. Y lo que se iba a presentar era que no había diferencia entre lo que era la adivinación y lo que es el Evangelio de Cristo. Santo Dios. Yo conozco personas que cuando ellos estaban en diferentes áreas, palo mayombe, santería, brujería, hechicería, magia tropical, satanismo, conozco varios, que el mentor mío fue sacerdote de Satanás y Dios lo sacó de ahí y empezó a servirle a Dios. Y me dice él, en el plano espiritual hay muchas voces. Hay otro que se llama Pepe Quintero, que fue brujo aquí en Puerto Rico y Dios lo sacó de ahí. Y me dice, hay muchas voces. Hablé con uno que bregaba con palo mayombe y me dice, la ganga te habla. Y hay gente que tienen que aprender a definir, a escuchar la voz de Dios. Vamos a detenernos un momento aquí porque quiero que usted aprenda, quiero que usted pueda manejarlo. Nosotros tenemos la voz de la conciencia, que es la que nos habla acá atrás. Es como si estuviera buscando en los archivos y te dice, ¿te acuerdas que fulano te habló tal día? ¿Te acuerdas de esto? Esa es la voz de la conciencia. Pero también, usted ha visto los muñequitos que ponen un diablito aquí y un angelito aquí, que te hablan al oído. También hay voces que son voces que tú las escuchas. Y muchas veces la gente dice, esos son inventos míos. No. Hay veces que tú vas a recibir una tentación, porque el diablo te manda dardos y trata de ver cómo te puede tentar. Y te dice, llama a fulana y dile 2 o 3. ¿Qué se está creyendo esa persona? Que puede venir a donde ti, te puede insultar, puede barrer el piso y tú no le vas a contestar para atrás. Llámala, aquí le dicen, y ponla de vuelta y media. Y usted dice, oye, sí, ¿usted no se ha encontrado nunca hablando así con usted mismo?
Es como si fuera una persona que está al lado de usted aconsejándola y usted está diciendo, oye, es verdad. Eso es el plano espiritual. El Espíritu Santo te habla y te dice, llama a fulana y ofrece orar por ella. Y las personas dicen, oye, qué ideas locas me brincan a mí en la cabeza. ¿Pero por qué a mí me brincan esas? Y esos son inventos míos. ¿Cómo yo defino la voz de Dios versus otras voces? El Espíritu Santo siempre te va a llevar al corazón de Dios. Te va a llevar a orar, te va a llevar a congregarte, te va a llevar a redarguirte de pecado, te va a llevar a buscar el perdón, a perdonar, te va a llevar a hacer misericordia, te va a llevar a hacer cosas buenas, a dar buenos frutos. Hay gente que dice, ay, estaba en mi casa y de momento algo me dijo, lee la Biblia. Y yo dije, ¿para qué? Ese es el Espíritu Santo. O tú estás viendo una película, o estás viendo una serie, y de momento tú escuchas la voz del Espíritu Santo que te dice, saca un tiempo para estar conmigo. Busca a Dios, apaga la película y busca a Dios. Pero como nosotros no sabemos definir, nosotros decimos, sí, déjame terminar de verla. Y después cuando la termine de ver, pues yo voy y oro y leo la Biblia. Si usted apaga el televisor a la vez que el Espíritu Santo le dice eso, y usted va al cuarto, abre la Biblia o se pone a orar, la revelación de Dios va a caer sobre usted. Si usted hace esperar al Espíritu Santo, ay, deja que termine la película, si lo que le falta es media hora, cuando usted va al cuarto, ya el Espíritu Santo no está ahí. La revelación que se le iba a dar, no se la dieron. ¿Por qué? Porque Dios es soberano sobre todo. Y a Dios no le gusta que lo dejen esperando. Como a ti tampoco te gusta que te dejen esperando. El Espíritu Santo te va a llevar siempre a algo bueno, a algo amable, a algo gentil, a fortalecer a los hermanos. Si usted está en la iglesia y de momento se le cruza un pensamiento por la cabeza y usted dice, mira, este fulano llegó sin la esposa. Ay, eso es que tienen problemas en la casa y eso es que él está peleado con la esposa. ¿Ese pensamiento te lleva a Dios? Claro que no, no viene del Espíritu. Ahora, si el Espíritu Santo viene y te dice, mira cómo llegó, tiene problemas, ora por él. Dale un abrazo, dile que estás con él, en lo que necesites lo vas a ayudar. Ahí está el Espíritu de Dios. Y Dios aquí en esta historia quería que el pueblo de Israel escuchara su voz para que tuviera identidad. Que el pueblo de Israel pudiera decir, nosotros escuchamos la voz de Dios. No es un cuento, nosotros vimos las maravillas, vimos las señales, pero oímos su voz. Y es como un estruendo, es como trueno. Esto tiene una identidad en mi vida que nadie me la puede sacar. Cuando Dios te habla, no importa lo que usted haga, no importa cuántos años pasen, esa voz no se olvida. Ese momento no se olvida. Ese momento queda grabado en el espíritu de la persona. Y ese momento no se olvida. Yo tengo 47 años y Dios me habló a los 14. Y a mí no se me olvida. Esa voz, ese estruendo, esa potencia, esa dulzura, ese amor a la misma vez. Y aquí Dios está marcando a su pueblo. Y esto es algo súper importante. Súper importante. Entonces, ahí Dios viene y le habla y le dice a Moisés, sube acá. Volvemos a leemos el 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo,
que no traspasen los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Y Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado, diciendo: señálame límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve y desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir a Jehová, no sea que haga con ellos estragos. Entonces Moisés descendió y se los dijo al pueblo. Entonces, me voy a detener, pero voy a leer el primer verso de Éxodo capítulo 20. Porque cuando se escribe el Pentateuco, no habían capítulos ni versículos. Igual cuando la Biblia se escribe son cartas. No estaba dividida en capítulos y versículos. Eso es una secuencia que hay. Nosotros utilizamos esto para poder buscar las citas bíblicas, para poder hacer diferencia de un tema a otro tema. Por eso es que cuando usted ve la Biblia y va a empezar un capítulo, normalmente, casi siempre, el capítulo tiene un título que te hace referencia a lo que se va a hablar en el capítulo y se hace más fácil poder conseguirla. Pero cuando se escribe el Pentateuco, que son los primeros 5 de la Biblia, los 5 libros de la Biblia escritos por Moisés, no se escribieron así, se escribieron en un orden de una carta. Eso va en orden. Cuando se acaba el 19, sigue Dios hablando y dice el 20: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Y eso lo está escuchando todo el pueblo. Y aquí entonces Dios le dice los 10 mandamientos al pueblo de Israel y le da también otras leyes y directrices. El pueblo lo escuchó. ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros? Que nosotros podamos escuchar su voz. Una de las cosas que yo le digo a la gente: tú necesitas escuchar su voz. Tú necesitas varias cosas: nacer de nuevo, entrar en el reino de los cielos, sentir su presencia, ser lleno del Espíritu Santo, ser bautizado con el Espíritu Santo, y tú necesitas escuchar su voz. Porque dice la Biblia, y lo dijo Jesús: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Qué precioso es el Señor. Jesús nunca vino a la tierra para que solamente unos pocos privilegiados pudieran escuchar su voz, y después de ahí más nadie. Y tomo al apóstol Pablo, porque Pablo nunca vio a Jesús cuando estaba vivo. Pablo vino a tener un encuentro con Cristo cuando él ya había muerto, resucitado y subido al cielo. Y dice la Biblia en varios, te dice en Hechos de los Apóstoles, te dicen en Corintios y te dice en otras epístolas, de que Dios se le apareció a Pablo por cerca de 2 años, 2 años y medio, y le enseñó. Y Pablo, a través de revelación, vivió los momentos cruciales con Jesús, aunque no estuvo en la carne, pero Pablo los vivió porque Dios así se los mostró. ¿Qué quiere Dios con nosotros? ¿Cuáles son las intenciones de Dios con nosotros? Cuando yo era un muchachito, a mí me enseñaron, ¿verdad?, lo que sabían al momento, de que yo necesitaba escuchar a Dios y necesitaba tener una experiencia con Él. Pero a la misma vez me decían que el que tenía que buscar, el que tenía que anhelar era yo, porque Dios estaba esperando por mí. Más adelante, en todo este trayecto de la vida que he tenido en la iglesia y con el Señor, me he dado cuenta de que las cosas funcionan de igual manera en las dos partes. Sí, yo tengo que buscar a Dios, claro que sí. Sí, yo tengo que anhelar escuchar su voz, tener una experiencia, claro que sí. Pero Él también me está buscando.
Él también está orquestando un momento para que yo tenga un encuentro con Él y Él tenga un encuentro conmigo. Él anhela escuchar tu voz y que tú escuches la de Él. Él quiere hablar contigo. A Él le enamora que tú hables con Él y en tus oraciones le digas: papá, papito, te adoro, te bendigo. Gracias, Dios mío. ¿Cuánto lo llena a Él de satisfacción? Y tú vas a decir: evangelista, ¿por qué usted está diciendo eso? Jesús le dijo a los discípulos: el Padre quiere que pidan. Él quiere, Él quiere, Él quiere. Hay otro versículo que dice: lleguémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, donde vamos a hallar oportuno socorro. Y cuando se utiliza la traducción en el original, dice: donde Él te tiene que dar el socorro. Porque lo prometió por su palabra y Él está obligado a dártelo. Si tú pensabas que Dios estaba de pasada por tu vida y te hizo la misericordia, te equivocaste. Dios es intenso en amor. Dios es intenso en propósito. Dios es intenso en la relación. Tú no eres nadie. Para Dios tú eres su hijo. Pero es que en mi casa, mi familia, la gente me menosprecia. ¿Serán los hombres? Dios no. Yo he tenido una vez, así de las diferentes experiencias que yo he tenido con el Señor, Él me empezó a hablar de quién yo era para Él. Y mientras Él me estaba hablando, yo por dentro yo hacía: no. Y Él me decía, yo: no. Y Él me dijo: yo te veo así, tú eres así para mí. Tú tienes que creerlo. Deja de mirar a los hombres, porque los hombres, oye, los hombres te ponen un sello encima. Y más la familia, porque usted sabe que la familia pone sobrenombre, la familia a veces pone apodo, y a veces lo que tiene es un vacilón. Y si tú eres el chiquito de la casa, el pequeñito, la familia siempre va a decir: ay, tú eres el chiquito de la casa, y no te toman en consideración. Y si usted cuando estaba en la escuela era tartamudo y ya se le quitó, se lo van a seguir acordando de por vida. La familia pone nombre, la familia pone sello, la familia pone estigmas. Y nosotros, que tenemos esos vínculos familiares, pues agarramos y decimos: está bien. Yo he ido a casa que a un hijo le dicen gordo, pero también le pelean porque está gordo. Y le digo: ¿y por qué le llaman gordo? A otro le dicen el flaco, y entonces la familia le pelea al flaco y le dicen: tú tienes que comer para que engorde. Pues deja de llamarlo flaco. ¿Me vas siguiendo? O sea, ¿cuál es la realidad que tú quieres? ¿La de Dios o la de los hombres? Yo he escuchado personas que me han dicho: desde que nací estoy escuchando: tú nunca vas a poder, tú nunca vas a llegar, sin mí tú no eres nadie. Y de momento cuando tú te conviertes a Cristo y escuchas su voz y Dios viene y te dice: tú eres mi hijo, tú vas a vencer. Y tú haces: ay, Dios mío, es que yo tengo problemas en creer en eso. Entonces el cielo, con toda la autoridad para dártela, Dios tiene dones, Dios tiene llamados que te los da, y tú estás peleando todavía porque no has podido hacer diferencia entre lo carnal y lo espiritual. Porque para unas cosas somos hijos de Dios y para otras cosas somos hijos de mamá. ¿Se acuerdan el verso que hay ahí? Para unas cosas somos hijos de Jacob y para otras cosas somos hijos de Israel.
y peleamos por dentro. Si hay algo que quiero que te lleves en esta enseñanza, es que cuando tú señalas algo delante de Dios, Dios va a bregar con eso. Escucha bien, los hijos de Jacob, que son hijos de engaño, que son truqueros, ¿merecían escuchar la voz de Dios? ¿O solamente los hijos de Israel son los que merecían escuchar la voz de Dios? Yo quiero que usted defina esto. Dios le habló a todos. Ay, santo Dios. Evangelista, que usted dice que Dios te está hablando. Y tu vida va a dar un giro. Porque una vez tú escuchas la voz de Él, nada es igual. Ay, Señor. Dios mío, yo te doy gracias por esto. Y yo te pido, Dios, que a través de tu Espíritu Santo tú transformes esta palabra. Y que esta palabra dé fruto al 100 por 1. Vamos a estar hablando acerca de los 10 mandamientos próximo lunes. Estamos transmitiendo los lunes ahora en vez de los miércoles. Y vamos a hablar acerca de los mandamientos. Usted se va a gozar. Usted se va a gozar. Porque esto es Dios haciendo una conexión del plano espiritual a la tierra, uniendo lo espiritual con lo terrenal. Bendito el nombre de Jesús. Nos vemos el lunes que viene. Sigan orando por los guaraos, sigan orando. Tenemos unas reuniones, las misioneras tienen unas reuniones con las iglesias. Hay unas cosas que hay que definir, hay unas cosas que tienen que tomar forma. Órenle a Dios para que Dios tome el control y podamos tener éxito y podamos calmar la tempestad y ser hombres y mujeres que representemos el reino de los cielos, no como los humanos hacen las cosas, sino como Dios quiere hacerlas. Oren mucho por nosotros, oren mucho por Misión Guarao, lo necesitamos. Así que nos vemos el lunes que viene, Dios mediante.